Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Brian Alejandro Salinas Pineda. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Bueno, pertenezco al programa de zootecnia. Bueno, en este caso vamos a hablar de nuestro proyecto final, que sería el paso 6, diseño de proyecto final del hato ganadero doble propósito del curso de sistema de producción bovino. Bueno, a continuación vamos a empezar con nuestra explicación y con nuestro proceso, pues que se diseñó de acuerdo a la finca seleccionada de la fase 2. Bueno, acá encontramos nuestra introducción, ¿sí? Bueno, este trabajo fue desarrollado con el fin de formular un proyecto mediante una estructuración lógica y coherente a partir de la finca seleccionada en el foro de la fase 2, donde se debería escoger una finca que tuviera problemas productivos, seleccionando los procedimientos y métodos específicos que respondan a la necesidad insatisfecha del problema identificado. Esto lo encontramos en nuestra introducción. Ahora en nuestros objetivos. En nuestro objetivo general, formular un proyecto mediante una estructuración lógica y coherente a partir de la finca seleccionada en el foro 2, donde debían escoger una finca que tenga problemas productivos, seleccionando los métodos y procedimientos específicos que respondan a la necesidad insatisfecha del problema identificado en el sistema, bueno, en la finca. ¿Qué objetivos específicos tenemos? El primero es conocer el proceso de un sistema reproductivo doble propósito. El segundo objetivo específico es reconocer aspectos relacionados en sistemas reproductivos doble propósito. Y tercero, reconocer el ciclo reproductivo en un sistema productivo doble propósito. Listo, bueno, aquí encontramos nuestra postulación de la finca ganadera. El nombre de la finca es la Finca Brasilia, ¿sí? Ella se encuentra ubicada en la vereda Sabaneca del municipio de San Miguel de Sema, del departamento de Boyacá. Esta finca cuenta con 10 hectáreas de terreno, dos de ellas son utilizadas para 7 novillas o para 7 terneras en estado de crecimiento o de levante o desarrollo. Junto con este lote de novillas también se implementan 5 vacas que están en estado de maternidad o vacas de reemplazo, ¿sí? Bueno, en las otras 8 fanegadas son utilizadas para la producción lechera como tal, sí, que este está conformado por 20 cabezas de ganado. Bueno, aquí vamos a hablar en nuestra primera fase del proyecto final, es el manejo nutricional que tenía esta finca y que se estaba manejando en esta finca. Hablamos primero de las pasturas, ¿sí? En esta finca se está manejando el raygras de aguade y el quicuyo, ¿sí? Es como su nombre científico, el Peninsetum clandestinum. Bueno, vamos a hablar ahora de, digamos, el tema de la arbolización que tiene la finca como tal ahorita y qué fallas está teniendo geológicamente la finca. ¿Sí? La finca posee árboles de sauco, de tilo, ¿sí? En todo el perímetro de la finca, tanto para embarcar límites con las demás fincas como para suministrar sombra a los animales y proteger las pasturas en época de mucho viento. Bueno, en este caso vi una problemática con el tema del árbol del sauco, ¿sí? Ya que es un árbol muy alto, es muy pesado y esto estaba generando hundimiento como tal en la finca Brasilia. Entonces, en la cual se optó por la tala de este árbol sauco y por sembrar el tilo. El árbol de tilo es un poco más delgado, un árbol más extenso, da una mejor sombra al ganado y no tiene pues gran capacidad de peso que afecte como tal el terreno, ya que pues es una tierra muy tropical y en época de invierno pues sufre de severos hundimientos. Bueno, ahora vamos a hablar acá en cuanto a la reserva del agua, ¿sí? Bueno, en la reserva del agua en esta finca, bueno, ella está conectada mediante una quebrada llamada Tibolí, sí, que es la que conecta al río Suárez, ¿sí? Y esto le proporciona suficiente suministro pues, en tiempo de sequía a la finca y pues, a las diferentes fincas que se encuentran alrededor de la finca Brasilia. Ya siguiente a ello hablaremos una causa y una gran problemática que hay con el tema del suministro de agua acá en esta zona y más en la finca Brasilia. Bueno, vamos a hablar ahora del tema reproductivo. En esta finca encontramos un problema que era, digamos, el tema reproductivo del ganado. Hay unas falencias en el tema de la estimulación de los ovarios de las novillas que están en desarrollo, ya sean a los 17, 18 meses, ¿sí? O a los 20 meses de desarrollo, de crecimiento, que ya como tal se empiezan a sincronizar para su respectiva preñez. Bueno, aquí encontramos unas falencias en el tema del suministro alimenticio, ¿sí? Las sales a los ciertos porcentajes para generar este tipo de celos, ¿sí? La estimulación de ovarios. También vimos un problema en el tema nutricional,
sí, que estaba, o sea, habían falencias en la capacidad de kilos de pasto que se le deberían suministrar a cada novilla, sí, no era la capacidad, pues, óptima para, pues, su posible desarrollo, para que no hubieran falencias, pues, como tal en el tema reproductivo. Bueno, en esta finca también se está manejando como tal la inseminación artificial, pero tenemos unos casos de vacas de que la inseminación artificial no estaba funcionando, ya fuera por pajillas sexadas. En algún momento se manejó pajillas sexadas, pues para el tema de la reproducción, pues como tal para solo hembras, solo genética hembra, pero no estaba dando resultado. La finca estaba teniendo pérdidas con el tema de las pajillas sexadas. Bueno, de acuerdo a esto, se manejó entonces el tema de la monta directa en estas vacas que tienen, sí, el síndrome de repetición. Entonces, se manejó la monta directa, como tal se marcan las vacas, como tal el toro se maneja único y exclusivamente para este tipo de vacas con problema de reproducción. Y bueno, esto fue lo que se implementó en el tema reproductivo. Ahora vamos a hablar del tema sanitario, ¿sí? Bueno, el tema sanitario en la finca Brasilia, como tal, se manejan las vacunaciones contra la fiebre aftosa, contra la brucelosis bovina, 2 veces al año. Bueno, junto con todo este protocolo que se debe realizar, también se realiza la desparasitación. Por otro lado, la finca Brasilia está realizando compra de ganado. Normalmente estamos hablando, bueno, unas 2, 3 veces al año. Este tipo de ganado había una falencia, era que no se estaba generando unas muestras de sangre para el tema de algún tipo de enfermedad. Vacas que vengan con tema de brucelosis bovina, vacas que vengan con alguna fiebre aftosa, bueno, diferentes enfermedades que pueden ser transmitidas al ganado que ya está establecido en la finca Brasilia. ¿Qué se realizó en este plan sanitario? Lo que hicimos fue, o lo que hice fue, generar los cuadros para sus muestras como tal de sangre, llevarlas al laboratorio, vacas que eran compradas se establecían en un potrero de cuarentena, ¿sí? Se dejaban ahí hasta que llegaran los resultados como tal de laboratorio, si eran vacas óptimas para ingresarlas como tal a nuestro hato o a nuestro lote de maternidad o nuestro lote de desarrollo. Bueno, por otro lado también se realizaba el tema de control de qué, pues de moscas, control de garrapatas, bueno. Ahora vamos a hablar un poco, bueno, del tema sanitario, hablamos también, algo importante es lo del agua del ganado. Acá en esta zona se vio algo importante que sufre mucho, digamos, por lo que el agua está posada, o sea, el agua como tal viene de la quebrada, llega al río Suárez y ella prosigue, ¿sí? Pero entonces sufre algo, pues como en esta zona como tal, es sobre la fasciola hepática, ¿sí? Este ganado estaba sufriendo de fasciola hepática por el tema del agua. El agua se empezó a tratar, se buscó el sulfato de aluminio, sulfato de cobre, se le agrega cierta cantidad de acuerdo a los miles de litros que se le suministran al ganado diario, ¿sí? Se desarrolló pues como de sanidad, este plan de sanidad de acuerdo a la fasciola hepática que sucede en este territorio y en la finca Brasilia como tal. Ahora vamos a hablar del manejo animal. ¿Qué manejo animal se le está dando a esta finca? ¿Sí? Tanto en el acto productor de leche como el ganado materno en crías de desarrollo se está manejando mediante el pastoreo rotacional, ¿sí? Esto se maneja pues con cuerda eléctrica, se maneja con corraleja, se maneja también con sala cuna, pues para desarrollo de las crías. También pues depende las fechas como tal de nacimiento durante la lactancia y el desarrollo de la cría. Bueno, en el tema de nuestro ganado lechero, hato lechero, sí, se les coloca 2 cortes al día, uno a las 7 de la mañana, otro a las 5 de la tarde. También se le hace pues como tal sus ayudas en el suministro de sales, suministro de silos. Bueno, obviamente bajando un poco los temas de costos, ya que pues la viabilidad del suministro de concentrados es un poco costoso pues para la producción de leche. Bueno, por otro lado, vamos a hablar también del control de mastitis. Aquí estamos hablando de que el control de una mastitis subclínica estaba generando también, digamos, un tipo de fiebre en el animal, ¿sí? Esto también, y una pérdida quincenal o mensual en la totalidad del producto obtenido de la vaca, ¿sí? Se estaba haciendo una tabla de balance, qué estaba sucediendo, por qué se estaba generando este tipo de fiebres, pues se resultó que había unas mastitis subclínicas en ciertas vacas.
Entonces esto estaba generando tanto pérdidas económicas como pérdidas en producción de leche. Bueno, ahora vamos a hablar aquí del manejo productivo y de registros, ¿sí? Una de las falencias que tenía la finca Brasilia era que en el tema de los registros habían crías, o sea, nacían las crías como tal de la vaca 1068, la vaca mora, la vaca pinina, la vaca morita. Bueno, ¿qué estaba pasando aquí? Las crías estaban en su desarrollo y a los 4 meses, ya que se realizaba el destete, llegaban a su etapa de más, pues más suministro de alimentos, de su peso, sí, de su balance como tal nutricional, no se estaba realizando. Había una confusión de acuerdo al areteo y de acuerdo al registro de quién era la mamá de esta ternera, quién es el papá de esta ternera. Entonces lo que hice fue generar el areteo en estos animales, generarles su código en su oreja, generarles como tal su collar de registro y de identificación, pues ya sea para vacunar, ya sea para inseminar, ya sea para aplicar algún tipo de medicamento, ya sea para alguna purga, ¿sí? Ahí se manejó el tema de los registros porque esta finca tenía esas falencias. No se estaba manejando un registro productivo de acuerdo a las crías a las crías y pues de acuerdo a las vacas que se estaban llevando con el proceso, digamos, reproductivo de que esta vaca está sincronizada, la vaca número tal necesita sincronización en 15 días, la vaca, sí, se estaba manejando como ese tipo reproductivo, ya sea en ciertas vacas o buenas crías como habla actualmente. Bueno, otra de las problemáticas que encontramos en esta finca fue el tema o la principal sobre la maleza, y podemos llamarlo así, sobre los potreros, sí, que es conocida como la hoja de racachuelo o la lengua de vaca. Sí, esto es un tema gravísimo en esta finca, ya que, digamos, cierta cantidad de las 8 hectáreas que están en producción para ganado de leche, esto está cada vez más avanzando más, avanzando más. Se está manejando con un líquido, con un insecticida llamado Randall, ¿sí? Pero qué estaba sucediendo con esto? En gran parte afecta mucho lo que es el terreno, entonces como tal, o sea, dejaba pelado, el quicuyo, el regueral no se estaba desarrollando, mataba como tal esta maleza, esta lengua de vaca, la mataba, ¿sí? Pero entonces estaba generando pérdidas microbianas como en el terreno como tal. Entonces, ¿qué se realizó ahí? Se estaba generando era la poda y retirar eso. O sea, antes de ingresar el ganado a este lugar, se estaba realizando la poda de esta mata para evitar su propagación, ya que pues el ganado como tal la consume y sus semillas digería y su semilla pues es expulsada en las heces de las vacas y se sigue generando y generando. Entonces, ¿qué se realizó? Para evitar el suministro de este veneno en la tierra, tanto para afectar la parte de forrajes y para afectar tanto pues como tal la materia orgánica o volver como tal infértil el terreno, lo que realicé fue generar poa para como tal acabar con esto. Bueno, y ya el suministro del agua como tal, la problemática es, eh, generé digamos el tema de unas mangueras subterráneas, ¿sí? De como tal tanques aéreos y de los tanques aéreos tratada el agua por el tema de la fasciola, pero ya el agua estaba tratada. En estos tanques aéreos se suministraron unas mangueras subterráneas a cada potrero, donde llegaba y por medio de un registro se suministraba a cada estanque como tal en la finca. Esto fue lo que se realizó, digamos, como proyecto final para la solución del suministro de agua en el ganado y pues para como tal la salud como tal del empleado o del colaborador de la finca, ya que es un poco complicado pues el recorrido de ciertas cantidades de metros de manguera para el suministro de cada potrero. Entonces se desarrolló un sistema subterráneo por medio de mangueras con sus debidos registros y con su agua aérea en tanques tratados para evitarle el tema de la fasciola hepática. Bueno, muchas gracias. Este fue mi proyecto pues final, como los temas y las problemáticas que se estaban sucediendo en la finca Brasil. Entonces, muchas gracias y un feliz día, profe. Muchas gracias.